en el bloque de Tiempo X con Aire Rural, como siempre con nuestro columnista, el contador Gustavo Peretti, para hacer un reconto sobre diferentes temas que hacen el sector. Y en esta semana estaba leyendo una nota que me pareció muy interesante de un periodista de diario La Nación, en donde comparaba la situación de la campaña 2014-2015 con un partido de fútbol, en donde se ha generado un gol estrepitoso, pero no están dadas las condiciones para poder festejarlo a lo grande como realmente se merecería. ¿Por qué? Porque habla de rindes muy importantes, pero una situación en donde los precios no estarían acompañando a lo que es esta campaña 2014-2015 para el productor. Buenas noches, ¿cómo le va, contador, y qué nos puede decir al respecto? Hola Silvina, buenas noches. Yo creo que es al revés. Yo creo que es el volumen de la cosecha que viene a salvar la situación de que los precios internacionales de los commodities estaban muy bajos, acompañado de un desfasaje en lo cambiario, en lo que hace la política cambiaria del país, que hace que el tipo de cambio haya quedado atrasado. Entonces yo creo que lo segundo viene a salvar lo primero. Los costos o los rindes de indiferencia han quedado muy altos, entonces el productor tenía que lograr esos rindes para poder salvar la situación, y creo que la naturaleza y la mano de Dios en este sentido creo que son los que han ayudado al productor, porque ha sido una cosecha magnífica, y bueno, el productor ahora seguramente esperará las mejores condiciones para liquidar su cosecha. En este caso, como se comienza la campaña con un gobierno y va a terminar con otro, pasadas las elecciones, ¿qué expectativas genera eso en el productor? Bueno, en general los productores tienen la expresión de deseo de que los precios se encuentren en un mejor nivel. Entonces, más que todo tiene que ver con los sectores políticos de las agrupaciones agropecuarias, que especulan con una gran devaluación del peso, con bajas o directamente que se dejen de lado las retenciones, con también mejoras en el impuesto a las ganancias. Pero yo creo que eso tiene que ver primero con quién gane las elecciones, porque depende de quién gane las elecciones van a ser las políticas en torno a la economía que se lleven a cabo. Y segundo, en ver qué posibilidades hay de tomar ese tipo de medidas, porque primero para disminuir la carga de ganancia, para dejar de lado las retenciones o para hacer una devaluación, hay que ver fiscalmente con qué recursos cuenta el Estado desde el punto de vista económico y financiero para poder llevar medidas de ese tipo. Entonces yo lo veo más como expresiones de deseo de ciertos sectores que componen digamos, agrupaciones políticas con aspiración a ser gobierno, de que eso se lleve adelante. Pero creo que primero tiene que entrar el gobierno que gane las elecciones y después ver qué soluciones aportan. En alguna oportunidad hemos hablado en el programa acerca de los mercados a futuro. Quería preguntar qué rol juegan los mercados a futuro justamente en este contexto que acabamos de contar. Comenzar la campaña con un gobierno, poder terminarlo con otro. ¿Qué rol juegan los mercados a futuros en ese contexto? Yo creo que los mercados a futuros vienen dados, ¿por qué los utilizan los productores en los sectores productivos? Porque venden al momento de la siembra o antes de la cosecha, esperando que el precio se caiga al momento de que se produce la cosecha. Entonces, al haber expectativas devaluatorias y al haber expectativas en cuanto a mejores condiciones de precio, en la esperanza que hablamos recién del cambio de gobierno, yo creo que el productor o los sectores productivos no van a hacer tanta utilización de los mercados futuros, sino que van a esperar qué pasa al momento de la cosecha, cuando ya también esté el gobierno con 4 o 5 meses de gestión. No obstante lo cual, seguramente sectores que pueden tomar posición de compra o de venta, o sea, cubrirse en el mercado futuro, va a haber algunos sectores que pueden llegar a utilizarlo, pero la mayoría de la gente va a esperar a ver cómo va evolucionando el precio y cuáles son las medidas que vaya tomando el nuevo gobierno en cuanto a la economía. Cambiando un poquito de tema y siguiendo con el sector agrícola, en cuanto a lo que son los indicadores agrícolas, ya hay especulaciones de cuánto puede llegar
a importar en el año 2020, de cómo va a ir creciendo las importaciones por parte del principal importador, que es China. En ese sentido, ¿de qué cifras estaríamos hablando? Hay informes que hablan de que China estaría comprando o importando, ¿no es cierto?, en el año 2020 alrededor de 92 millones de toneladas de soja, tomando en cuenta o base los 74 millones de toneladas que importó en la campaña anterior. Esto significa un crecimiento de algo así de 3,5 millones de toneladas por año, contra un crecimiento de 4 millones y medio que hacía en la década del 90. Sí, China sigue siendo un gran consumidor de la oleaginosa, sin embargo también la oferta cada vez se hace más grande, porque fíjate que el crecimiento se proyecta en 18 millones de toneladas en cuanto a la adquisición de China, y sin embargo por el lado de la oferta el incremento es mayor. Si tomamos en cuenta a Estados Unidos, a Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay y Canadá, que son los países que producen soja, y bueno, la producción está siendo más grande, la demanda crece, pero en menor medida que la producción. Eso lleva también a que, al haber mayor oferta, el precio del cereal también se mantenga o disminuya, y sea más difícil que aumente, salvo que ingresen al mercado de granos fondos especulativos. Y días atrás, ya como para ir cerrando esta nota, contador, preguntarle para que traigamos al programa una nota que leía en la radio sobre un informe que hacía Roulette, un análisis de los costos de la producción, y donde decía que lo que más le significa en la actualidad al productor son los costos que implican los trabajadores de la tierra, los empleados. ¿Es así o no? Yo entiendo que Roulette lo que trata de hacer es medir los incrementos de los costos laborales y también de las cargas sociales que llevan esos costos laborales. Y en conjunto con ello mide también los incrementos de la carga tributaria del productor. En realidad el costo laboral depende mucho de la cantidad de hectáreas producidas y de la producción propiamente obtenida. En este sentido podemos decir que la cosecha de soja, de maíz, no son cosechas que lleven una gran carga laboral, porque no lleva gran cantidad de empleados para producir soja o producir maíz. Más vale, el sector agropecuario es un sector dinamizador de la economía y produce empleos en forma indirecta. Entonces, al producir mayor cantidad de hectáreas o mayor producción obtenida, esa carga laboral, al ser un costo fijo, se va disminuyendo esa carga en cuanto a mayor cantidad de hectáreas o mayor producción va obteniendo. Y respecto de la carga tributaria, que él hacía mención al impuesto a la ganancia y a los impuestos inmobiliarios que cobran en diversas provincias, el impuesto inmobiliario sí ha tenido una adecuación en cuanto hace a la inflación y a la necesidad de financiamiento que tiene la provincia, en contramedida a lo que es la caída del precio de los commodities. Eso hace que en kilos por hectárea el impuesto pagado sea mayor. Y en lo que respecta al impuesto a las ganancias, el impuesto a la ganancia no ha sufrido aumento, pero al no haber adecuado las escalas y los mínimos no imponibles por parte del gobierno, hace que el productor vea incrementados sus ingresos en términos nominales, no en términos reales, pero como el impuesto a la ganancia no permite ajuste por inflación ni se ajustan las escalas, hace que el productor pague en escala más alta, en la escala máxima, ya al 35%. Y eso es lo que lleva a que productores chicos o medianos que antes estaban por debajo de ese máximo, hoy ya se vean pagando el máximo del impuesto a la ganancia. Cosa que ya sucedía antes con los productores más grandes, con los grandes empresarios agropecuarios. Entonces hace que pague lo mismo el pequeño, mediano productor que los grandes productores. Y eso es lo que se siente y que hace que el impuesto a la ganancia hoy se torne regresivo. Cosa que debe ajustar seguramente el gobierno que entre próximamente, pero que no va a ser fácil tampoco. Y decíamos entonces que uno de los costos que más le significan al productor en realidad son los insumos. Sí, para mí desde el punto de vista de costo hoy en día el productor es insumos, lo que más incidencia tiene, insumos y alquileres.
Y en la última década son los que más incrementos han tenido, incluso en dólares, no solamente en pesos, sino en dólares. Han sufrido la inflación en términos de dólares. Y cosa que Robolén no hace el análisis de esos componentes. Para mí, el incremento que ha sufrido en cuanto a alquileres, que en la última cosecha bajó un poquito, pero se va manteniendo entre los 10 y 13, 14 quintales, en conjunto con los insumos como son semillas, agroquímicos y combustible, son los que mayor incidencia tienen en el costo del producto. Muchísimas gracias, contador. Gracias a vos, Silvia.